¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito, como siempre junto a Jaime Macías, a través de Red de Fútbol. Hoy estamos en situación de remoto, esperemos que con buena calidad de audio y de video. Y te saludo, Jaime, ya sabiendo que no hubo remontada y que Real Madrid no podrá defender el título a partir de ahora, o sea, no estará ni siquiera en las semifinales. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Se cumple aquella premisa de la que hablamos el programa pasado, de que Ancelotti por diversos motivos nunca ha logrado ser bicampeón, quizás el entrenador más exitoso del siglo. Hay muchos ángulos para analizar lo que ha pasado porque creo que hemos tenido una Champions apasionante, como todo torneo cuando cambia en algo o se ajusta en algo el formato. Creo que tenemos cuatro equipos muy diferentes y por motivos distintos o con virtudes distintas representados en estas semifinales, pero lo vamos a ir desglosando de a poco. Ahora, te quiero poner un número para que tú me digas si por ahí hay una parte del análisis o es una mera coincidencia. Este año, el Real Madrid se convertirá en el equipo de las 5 grandes ligas de Europa que más partidos dispute a una temporada. Es decir, el Madrid disputará 65 partidos mínimo. ¿Dónde están esos 65 partidos? Bueno, la Copa del Rey que falta, las 7 jornadas de liga que faltan, ¿sí? Y los 3 partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Entonces, yo vi ayer, fuera de lo que podamos analizar técnicamente, un equipo carente de energía. Y no sé si es un cúmulo de situaciones que nos mostró eso, o es este número de convertirse en el equipo de las 5 grandes ligas europeas que más partidos dispute de un año, tiene una gran conexión con ese equipo carente de energía que vimos. Bueno, agradecemos a la gente que se suscribe a nuestro canal, que nos envía los mensajes, muchos mensajes la semana pasada. La gente, Jaime, no sé si alcanzaste a leerlo, pero se quejaban por la escasa proporción que le habíamos dedicado a otros equipos, sobre todo al Fútbol Club Barcelona, pero que sepan que estamos pendientes de ello. Hay alguno ahí que incluso tendría que buscar el nombre ahora, perdón, pido por esto, que nos hizo todo un desglose de la situación del Barça, de las mejorías, de las comparaciones con el equipo de Xavi, con los jugadores que había proyectado Xavi. No sé si alcanzaste a leerlo, Jaime, pero la Sí. verdad me pareció muy interesante cómo hay tanta gente que nos escucha con tanta atención, lo cual la verdad que agradecemos mucho. Y esto en un acto de realidad, es decir, y no sé si te pasa a ti, nosotros trabajamos en el fútbol, nos asignan partidos, preparamos esos partidos hasta el cansancio, pero llega un punto donde el fanático ferviente de cada uno de esos equipos sabe más de esos equipos de lo que podemos saber nosotros. O Y tiene más cosas presentes de detalles que por ahí nosotros vemos el macro y no, si fulano debutó tal día, hizo tantos goles y claro, entonces cada es comparable con lo de ahora, no, sí, más, menos. O sea, sí, es como que le digas a alguien lo que pasó en su propia vida y obviamente nosotros estamos de este lado. Esas personas están dentro total. de lo que sienten, de esa pasión que sienten por sus clubes. Y ese es parte de uno de los grandes desafíos de esta profesión y de lo que al menos a mí me genera una cierta adrenalina de saber que yo estoy contando y analizando una historia ante gente que quizás tiene detalles mucho más presentes que lo que uno puede tener. Porque, por ejemplo, Don Vizca, la semana pasada y esta semana, va a transmitir 4 ligas en un marco de 2 horas. No, no de 2 horas, de 2 días. De 2 horas imposible, porque estaría con uno, Tres, tres. 3 ligas. Bueno, métele que hiciste Champions. O Bueno, sea, en ahí va. 5 días metiste 5 torneos. Entonces, es parte de lo apasionante de la profesión y por eso los aportes de quienes nos escuchan siempre son bienvenidos, Claro. porque al menos en este humilde espacio no creemos saber todas las respuestas. No, y bueno, tratamos de balancear también, pero entendemos esto y pedimos disculpas a la gente que quiere. Vamos a hablar más del Barça, porque el Barça va a entrar en un periodo en el cual se va a convertir, si se quiere, en el centro de la historia, eh, con los puntos que tiene que defender de ventaja en la liga, que quizá los puedas defender,
Hablaremos un poco de las rotaciones de Flick un poquito más adelante, del equipo que presentó en Dortmund, de los riesgos que corrió el Barça en ese partido, más allá de que dijeran que se trataba de un riesgo controlado. Pero claro, la noticia es la eliminación de Real Madrid, es el más campeón de Europa, no lo hacemos por una cuestión de camisetismo, si se quiere, si se inventa esa palabra, sino por lo que representa en el contexto de la competencia y de lo que es el fútbol europeo. Y como decía Jaime, un equipo que viene muy cansado, un equipo que viene muy exigido y que termina el partido, por ejemplo, sin su gran fichaje por una lesión, Kylian Mbappé. Pero lo que sobró en el partido, quizá y en la previa, Jaime, fue entusiasmo, esa fe de remontada que luego no se trasladó al equipo en el campo. O sea, sí hubo mucha efervescencia, pero lo que faltó fue juego. Quizá el Arsenal no planteó un partido tan intenso y competido con una idea de ataque, sino más bien de contener al Madrid. Que esa era su preocupación, por lo que se ve, que Arteta lo que trató de hacer fue que el Madrid no lo arrollara. Y lo consiguió, incluso hasta con una jugada de córner, tiene un penal a favor. Y que, a ver, hablando de momentos, ¿verdad? Siento que el momento que el Madrid sintió la remontada más posible es cuando Courtois ataja el penal. Así de lejos estuvo la remontada. Es decir, el momento donde más el madridismo creyó en la remontada fue cuando Courtois ataja el penal. Que dice, bueno, está. Esta historia ya la hemos visto. Pero faltaron muchos argumentos, faltó mucha energía. Y a mí me parece que el Arsenal, y esta eliminatoria lo ha demostrado, y quizás esa distancia a la que se ha quedado en la Premier, o ese resto que le faltó en temporadas anteriores, es un equipo más incómodo que dañino. Sí. Es decir, el Arsenal nunca te arrolla, pero tampoco te deja que arrolles. Tampoco te deja imponer tu juego. Es la mejor defensa de la Premier, por ejemplo. Pero es una defensa basada en la posesión, porque ese clip de la posesión... No, pero también muerden atrás, o sea, no te dejan muchos espacios, es un equipo que presiona hacia adelante, es verdad que trata de jugar sobre el campo rival, pero que me parece que ha mejorado mucho en el aspecto defensivo, en el trabajo defensivo. Totalmente. ¿Por dónde defiende? A ver, atajadas de David Raya, atajadas de verdad. Sí, es verdad, agarró varias pelotas en los partidos, pero momentos donde uno dice, uff, intervención clave de David Raya, intervención clave de David Raya, no la hubo en ningún punto de los 100. Sí, un mano a mano, por ejemplo. Un mano a mano, un cabezazo en el área pequeña, un remate a quemarropa, no los hubo. Y eso habla un poco de la solidez. Y ojo, una defensa que en la previa de la serie contra el Real Madrid decíamos, ok, ¿quiénes van a estar disponibles? Porque hay un momento donde parecía que ninguno iba a estar. Claro. Y termina recuperando a uno, pero no juega el polaco en la ida, que no es el titular. Los dos partidos, creo. Sí, es verdad, los dos partidos, sí. Sí. Exacto. Entonces, tampoco es que las ausencias en el Real Madrid son la respuesta a lo que ha sucedido, porque hablamos de que la mejor defensa de la Premier jugó sin uno de sus mejores hombres en esa línea defensiva. Y basta repasar la jugada del gol del Real Madrid, que es un regalo de la defensa, un regalo del otro central, William Saliba, que le cede la pelota, le quiere hacer un caño a Vinicius en un movimiento de salida 3 minutos después del gol de Bukayo Saka. También una jugada muy bonita donde el Arsenal se encuentra tocando, y quizás sea eso también, ¿no? Que el Arsenal está más maduro de lo que mucha gente pensaba, porque me pregunto, ¿no? ¿Será que la gente de Real Madrid pensó que la remontada era posible porque enfrente había un equipo que nunca ha ganado la Champions, un equipo que hace 21 años que no gana su liga? ¿Será que la gente creía en eso o creía porque es el Real Madrid? Yo creo que esta vez la gente no creía. Porque, a ver, ¿por qué? Yo odio hablar de los errores arbitrales. Y creo que en esta época es como que el fútbol se resume en errores arbitrales o en favores arbitrales, ¿ok? Pero veníamos de la fecha FIFA para acá con resultados del Real Madrid que en gran medida se explicaban a favor de o en base a acciones puntuales discutidas por el árbitro. Y con esto no estoy diciendo que lo hayan ayudado, simplemente que era el único punto donde tú podías explicar una victoria del Real Madrid post fecha FIFA.
Me estás hablando de la jugada de Julián, por ejemplo, que es anterior a la fecha FIFA. Bueno, pero sí, pero lo de Leganés Sí. y el día del Valencia, que finalmente lo terminan perdiendo, pero el Madrid se te mete en el partido con una situación así. Entonces, ya el equipo te da una muy mala sensación. Y yo comparaba la previa de este partido con la previa de aquella eliminatoria en París, si no me equivoco, semifinales, contra el PSG, el día que cortó a la taja el penal a Messi. Sí. Es semis, ¿verdad? No, no es el mismo. Me parece que es octavos de final. Es octavos. No es lo mismo cuando tú vas a un estadio, te bailan, mereces que te metan 5, pero te hacen uno, tú llegas agrandado para la vuelta. Ahora, cuando tú mereces que te hagan 5, pero igual te hicieron 3, tienes muy poco de dónde aferrarte. Porque muchas veces estas situaciones, tipo la de París, lo primero a lo que te aferras es a la matemática. Ujú, Y después viene la dinámica. ujú. Ahora, acá ya era muy complejo el tener de dónde aferrarte y entender por dónde. Y lo decíamos en el programa pasado, y creo que lo decía todo el mundo. Acá va a depender de un colapso del Arsenal nivel PSG de épocas de Emery. Ujú. Y eso no pasó. ¿Qué nos deja el partido en cuanto a lo futbolístico? Hablamos del planteo de Arteta, de tratar de cuidar la pelota, de tratar de no encerrarse, de jugar un poco con la desesperación de Real Madrid, cosa que me parece que hizo muy bien, de manejar sus momentos en el partido, de estar compuesto anímicamente, pero eh, ¿qué virtudes pudo haber mostrado el partido de Real Madrid? A ver, el partido del Real Madrid no mostró virtudes, mostró falencias. El partido del Real Madrid. Es fácil que con el partido arrancado uno diga, pero y por ahí Ceballos un poquito mejor, o por ahí los cuatro fantásticos juntos. Hay muchos puntos donde uno puede decir, ok, esto se puede hacer mejor. Pero la realidad es que Ancelotti mostró lo que ha mostrado durante todo el año, que muchas veces ha alcanzado y muchas veces no, porque es un plantel que no tiene variantes desde las características del juego. Y lo dijo Courtois al final del partido, demasiados centros para no tener un 9. Claro. Y es la realidad. Al no tener un 9, ¿a quién ha terminado extrañando el Madrid? Y hijo, No, esto es José, algo que al Madrid le ha pasado históricamente. Aquel Madrid de Del Bosque, ¿a quién extrañó en los años subsiguientes? A Makelele, al que nadie le daba ni la hora. Y este Madrid de ahora termina extrañando a quién? A los de reparto. Porque cuántas veces los de reparto han sido protagonistas. ¿Cuántas Champions Asensio fue protagonista en instancias decisivas? ¿Cuántas Champions el 9 de turno fue protagonista en instancias decisivas? Es decir, cuando las estrellas no andaban, los de reparto. Este Madrid no tiene actores de reparto. ¿Quién es el actor de reparto de este Real Madrid? No lo hay. Entonces lo que viste el otro día, lo mismo que ibas a ver ahora. Con la esperanza y los dedos cruzados de que esta vez alcance. Pero estamos ante un Arsenal muy mucho más maduro. Y ojo, yo también creo que lo que le pasa al Barça, al Arsenal lo conecta. Porque es mucho más fácil emocionalmente tú ir a plantearte a jugar la vuelta con una necesidad o con una diferencia corta que con una diferencia larga. Desde lo emocional, desde la matemática, obviamente, con 5 de ventaja mejor. Pero desde lo emocional, tú vas mucho más metido cuando vas con la diferencia corta. Es muy difícil no relajarte cuando tienes una diferencia tan cómoda. Y mira lo que le pasó al Barça. Sí, sí. Hablabas de eso, ¿no? Y pienso en los actores de reparto, pienso incluso hasta en Nacho en la defensa, un comodín que te podía jugar en varias posiciones y que siempre te rendía, que la directiva pensó que no había que renovarlo. Eh, Se señala ahora, el gran punto de foco es Carlo Ancelotti, porque si el equipo no tiene juego, eh, se va a, se va a enfocar hacia el entrenador todo. Y el entrenador dirá, bueno, yo dependo de los dirigentes. Los que hacen el plantel son los dirigentes. Nadie cuenta con lesiones tan pesadas como las de Dani Carvajal, por ejemplo. Creo que Militao también ha sido un jugador en la defensa que resultó muy importante en las conquistas de Real Madrid y que ahora tampoco ha estado en esta campaña.
pero en la temporada pasada, por ejemplo, no había estado Courtois. O sea, el Madrid ha sabido salir de ciertas situaciones cuando tenía los recambios a disposición. Y no tener recambios, más aún cuando has perdido a Toni Kroos de la temporada pasada esta, por ejemplo, lo que decíamos también al principio de la temporada, que Luka Modric ya está en agosto, cumplirá 40 años, y pese a que no se le note, Ancelotti decidió no jugar con Luka Modric de entrada. Entonces es evidente que el entrenador algo está viendo también. Pero de esto son responsables los dirigentes, Jaime. La gente del Real Madrid no se permite no estar, ver el torneo por televisión, pero se tendrá que hacer la pregunta de por qué no está y qué tiene que hacer para estar. Total, pero tiene mucho que ver con esta dinámica. A ver, ¿qué tiene que hacer para estar? ¿Qué tiene que...? Los dirigentes argumentan que no tienen dinero porque no van al mercado, van a buscar el próximo fichaje. Dice, bueno, el Madrid no puede anunciar fichajes porque si no le suben el precio en un 30%, 50%. Pero lo tiene Alexander-Arnold, que va a venir gratis, por ejemplo. Pero es y que para mí un poco es eso. A ver, estamos en un fútbol, en un punto de una burbuja complicada. Es decir, ¿quién fichó este año? Nadie fichó este año. El City. Sí. Ahora este año, en invierno, el City, por ejemplo. Por eso, pero porque el City sabe que se le viene una sanción. ¿Ok? Pero ¿a quién fichó el City? Fichó un jugador que no es que le va a dar el rendimiento mañana. Es un jugador que sí, es un buen jugador, pero que entiende que lo capitalizará en las próximas 2 temporadas. Fichó tres. Por eso. Entonces estamos en un punto de una burbuja financiera sensible en el fútbol, donde entre la gente que ha renovado estadio, Tottenham. O sea, fíjate cuánto le ha costado a la Arsenal volver a invertir. Sí. Y el estadio ya lo tienen hace 20 años. Más, 20 años. El Atlético de Madrid, es verdad que el estadio no le salió tan caro porque ese iba a ser el estadio olímpico y ya había como un avance. Sí, había un pacto y después renegociaron con la pandemia y el Atlético es algo que la gente no ve en Simeone. Se ha mantenido siempre dentro de unos niveles de recaudación competitiva por competencias, por objetivos, y el Cholo se lo proponía siempre, decía, tenemos que estar en la segunda fase de la Champions, tenemos que estar en cuarto de final si se puede, porque si estamos en cuarto de final tendremos un superávit, tendremos para fichar algo. Pero la gente no mira eso, y creo que, claro, al entrenador se le van a pedir resultados, se le van a pedir títulos, pero también se le tiene que pedir como administrador. Por eso Wenger fue tan buen administrador del Arsenal. Y Simeone lo es en el Atlético de Madrid. Pero, ¿qué pasa? No hay plata. Jaime, no pero el Madrid va a jugar el Mundial de Clubes. Si lo gana puede meterse más de 100 millones sobre los casi 100 millones que ha recaudado por la Champions, que es casi el 40% más de lo que recaudó habiendo sido campeón. Pero hoy con 100 millones fichas 2 de proyección o 1 consolidado y le tienes que poner plata encima. Está bien, pero tiene mucho... Entonces estamos empezando a descubrir que el Madrid tiene más deuda de la que dice tener. Uno, eso es posible, sí. Pero después, siento que el Madrid eligió una estrategia, y es una estrategia que, salvo que analicemos únicamente lo que ha pasado en este último semestre, es una estrategia que le ha dado resultado, que es anticiparse a la explosión de los jugadores. Y por eso lo trae a Vinicius tan joven, a Rodrigo tan joven, a Endrick tan joven, a Valverde tan joven, a Tchouaméni, a Camavinga, a Militao, a toda esta gente. Sí. Claro, de esa lista que yo te he dado de 10, hay 40 que nunca explotaron. Y que ni sabemos cómo se llaman. Renier y toda esa gente. Pero al final el Madrid, con esa estrategia ha competido, que en esta fecha puntual, a principios de abril del 2025, en una temporada en la que el Madrid va a jugar 65 partidos, nos damos cuenta que Modric ya no es Modric y que Tchouaméni todavía no es Modric, o capaz nunca lo será. Bueno, es el ciclo, es decir, uno no puede pretender que en este fútbol donde llueve dinero de muchas partes, donde hay ligas que generan tanto, donde no hay topes salariales y tú tienes que sacrificar la plantilla para invertir en la infraestructura del club, te guste o no, de repente quieras ganar todos los años. Es imposible, claro. porque fíjate que, ok, hicimos el tripletómetro y puede ser que alguien gane el triplete y puede ser que alguien haga un doblete, ¿ok? Es más posible un doblete que un triplete, pero puede ser. Claro.
Pero la realidad pinta que salvo el Paris Saint-Germain, por el rival que tiene en la Copa, cada título será ganado por alguien distinto. Bueno, Cada título será ganado por alguien distinto en general en Europa. Hablando de tripletómetro, después lo tocaremos. Hay quien decía que también teníamos que hacer un curso de probabilidad, pero no se trata de eso, es un juego el que tratamos de plantear aquí con una situación más bien lúdica. Y Jaime arrancaba muy bien, decía que el Real Madrid tenía 0 posibilidades de ganar el triplete y ya está, el 0 por 0, 0, Jaime. Aparte, lo contrario, es decir, lo hicimos con un criterio matemático, no con un criterio futbolístico. Porque el que más cercano estaba era el que ya tenía un título ganado y el que más lejos estaba es el que le faltaba un partido más. No es que no lo basamos en nada lógico. París, ¿cuántos partidos le faltan? ¿Qué tiene ganar? Claro, entonces ahí hicimos una escalera y el Madrid arrancaba por 0 porque era el que más lejos estaba de todo. Es más, yo casi meto a Aston Villa y Vizca fue el que me dijo no le dan los puntos para la Premier. Claro. También le iba a poner 0, pero lo iba a poner ahí en la consideración. Vizca, hay algo que te quería decir, y no sé si nos desviamos del Madrid en sí o del Arsenal, pero creo que venimos de un tramo futbolístico entre Rusia y Qatar, hablo de los mundiales, o quizás entre Rusia y la Eurocopa reciente, la del 24, donde es como que todo el mundo quería jugar a lo mismo. Donde todo el mundo quería jugar a lo mismo y eso nos da un fútbol muy aburrido en el sentido de que si todos queremos jugar a lo mismo, los mejores planteles van a ganar. Claro. Pero tú ves esta Champions, estos 4 que tenemos acá. El Arsenal es un equipo de control, de mucha posesión para controlar, de incomodarte tremendamente. El PSG es frenético. Es más, si me apuras, quizás los que más se parecen son el PSG y el Barça. Y después tienes el Milan. El Inter. El Inter, perdón, que es la pausa a la máxima expresión, la distancia entre líneas a la perfección, y sin adueñarse de la pelota ni sin renunciar a ella, quizás es el más balanceado de los 4, te maneja los distintos momentos de partido, los distintos tiempos de partido. Y eso me parece que al fútbol le hace muy bien. Que tengamos 4 equipos que no se parecen tanto como en algún momento todos se parecían o querían jugar lo mismo. Sí, creo que igualmente hay una vuelta de tuerca, hay una evolución de todo esto. El Barça vuelve a jugar una semifinal de Champions después de 6 años y creo que este equipo se parece muy poco, te diría que se parece en nada a aquel de Ernesto Valverde. Creo que, a ver, Ter Stegen se mantiene nadie más. Ya está, 6 años, en 6 años, y creo que también, bueno, eso era lo que el Barça necesitaba, renovar un poco todo lo que tenía, las cartas que tenía, porque si no, quedaba claro que no podía competir, más allá de todos los problemas. De Jong queda. De Jong, ahí va. Todos los problemas deportivos que ha tenido, porque sí, de los demás. A ver, el equipo de Valverde era Ter Stegen, Semedo, Piqué, ¿quién era otro central? ¿Lenglet? Lenglet puede ser. Sí. Alba. Busquets, Iniesta, Vidal. De Jong era suplente. Sí. Dembélé, Messi, Suárez. Ese era el equipo de Valverde. Correcto, sí, bueno, Alba, Busquets, Messi, Suárez, ahí tenés 4. Ter Stegen, no recuerdo bien si el lateral era Semedo, pero es probable que sí. A ver, vamos a ver. Pero bueno, la idea es esa, que ha cambiado mucho el Barça de lo que fue. El Arsenal vuelve acá después de 2008-2009, o sea, muchos de estos jugadores ni siquiera estaban en categorías juveniles. París sí es un poco una línea de continuidad, es un semifinalista que vuelve y el Inter vuelve después de 2 años, o sea, dentro de todo esto, París empieza a entender a qué va a jugar Luis Enrique, y pensaba también, ¿no? Arrastra Dembélé, volviendo al tema de Real Madrid, arrastra Dembélé este estigma o este karma de haber sido campeón del mundo tan joven,
de haberse convertido ya en un futbolista galáctico y que por lo tanto, casi como un fetiche, el Madrid lo busca para mejorar, y podemos discutir si realmente el Madrid ha mejorado por Mbappé o no ha empeorado, o que el Madrid quedar acá no es culpa de Mbappé. O sea, no hablo que la culpa sea de Mbappé. Digo, Mbappé llega y se profundiza un modelo, quizá nunca lo sabremos hasta que alguien lo confiese, cosa que dudo que suceda, cambian las dinámicas del vestuario y claro, el equipo no gana. El equipo tenía antes un futbolista como Kroos, que ahora no está, que me imagino que sería una especie de zen dentro de ese vestuario, y que ahora no, ahora ya hay que ir a buscarlo en otro jugador que me parece que el Madrid tampoco tiene. Entonces digo, se va de París, París empieza a jugar más como equipo, llega al Madrid y el Madrid empieza a jugar más parecido a lo que eran los Galácticos. Es que al final metiste demasiados gallos en un mismo gallinero, y lo digo por un tema de posiciones en el campo, porque aquel Madrid de las 3 Champions y aquel Madrid de Benzema Balón de Oro, sí, había muchos gallos en ese gallinero, pero no jugaban en la misma zona del campo. Claro. La llegada de Mbappé, la propia llegada de Mbappé, te genera la propia discusión de, ok, ¿y dónde va a jugar? Entonces, más allá de que aquí consideramos que Vinicius no era el ganador del Balón de Oro, pero era un candidato al Balón de Oro. Venía a ser quizás el jugador más determinante en la pasada Champions, sí que lo ibas a cambiar de posición. Claro. Aparte, supongamos que Vinicius podía jugar de falso 9, ¿ok? O Mbappé. Son los jugadores de explosión. Entonces, si esos jugadores arrancan atrás, la defensa rival también arranca, te ahoga. Porque si tú tienes 2 jugadores, 3 jugadores, porque Rodrigo es parecido, 4 con Hendrik, en el frente de ataque, que te pueden jugar al espacio, no tienes ninguna referencia, es fácil que se ahoguen porque todos están echándose atrás para buscar el espacio. El rival te mete contra tu arco y te pasa lo que te pasa. Y además ha generado una jerarquía ofensiva tan importante que no tienes nadie que pise el área como sorpresa. Hay una jugada en el... Creo que no sé si es el gol o es una tajada del Dibu Martínez, donde tú ves un contraataque del PSG y ves que van 4 contra 3. Y cuando te pones a ver quiénes son los 4 del PSG, son los 2 extremos que van por fuera y los 2 laterales que van por el centro. Y los delanteros se han quedado. Eso en el Madrid es imposible. Claro. Porque ninguno de los 3 se va a quedar para tirarle un balón largo a que pase lateral. El Madrid, por la propia jerarquía de su plantel, jamás tendrá eso de que te aparezca un lateral por sorpresa pisando el área. Que te pise el área Tchouaméni como el hombre más adelantado. No hay este relevo posicional. Y creo que tiene que ver mucho con jerarquías. Sí, pudo haberlo hecho en algún momento, quizá con Mendy, obviamente con Carvajal, pero ha perdido mucho a partir de los laterales, no solamente en ese tipo de jugadas y de esquemas de ataque, sino también a partir del despliegue de lo físico. Iba a ir a lo físico, Jaime. Antes la formación de aquel día de infausto de Anfield, estamos hablando del 7 de mayo de 2019. Ter Stegen, Sergi Roberto jugó de lateral derecho, Piqué, Lenglet y Jordi Alba, Arturo Vidal, Busquets, Rakitic, Coutinho, Messi, Suárez. Había 3 cambios todavía en aquel momento: Semedo por Coutinho, Artur, el brasileño que ahora está en el Girona, por Arturo Vidal, y Malcolm por Rakitic. Solamente 3 variantes: Umtiti, Silesen, Vermaelen y Aleñá completaban el banco de suplentes. El Madrid, punto aparte, el Madrid corrió el miércoles casi entre 9 y 10 kilómetros menos que el Arsenal colectivamente, lo cual te puede decir que cada jugador corrió casi 800 metros menos en todo el partido que su rival, que un rival de campo. Esto, puesto así, en 90 minutos me dirás, bueno, 800 metros en 90 minutos no son tanto.
puede que no lo sean, puede que no sea una diferencia que me digas, va a tener cómo traslada eso al partido, cosa que no sabemos, pero solamente al ver el número frío nos da dos ramificaciones. Primero, que el Madrid está cansado, o que no sabe o no puede jugar con esa clase de despliegue cuando el rival lo obliga a jugar ese tipo de fútbol físico. Y segundo, que la preparación física pudo haber fallado, o que ya directamente este plantel está llegando al punto en el cual no puede dar más de lo que está dando. Entonces se enfrenta a partir de lo físico a un rival que está por encima. Me dirás, quizá el Madrid no necesita correr tanto como el Arsenal. Y el Arsenal tenía que correr mucho más porque tenía que dejar la sensación de que iba a competir bien hasta el final. Pero, ¿cuál es tu lectura acerca de este indicio de algo estadístico, de algo de datos frío, y de lo que puede significar en cuanto a lo que el Madrid está mostrando en el campo de juego? Que para mí ese dato estadístico es más una pregunta que una respuesta. Porque si corres al pedo puedes duplicar el número de kilómetros que corre el rival. ¿Okay? Cuando uno agarra las famosas estadísticas, esas que tanto te gustan a ti en los partidos, y dice los que más han corrido, y son los 3 centrales. No, generalmente los que más corren son los medios. Lo cual te da un indicio de que tienen que subir, bajar, ajustar posiciones hacia ataque, hacia defensa. Son los que más despliegue físico van a tener. Claro, en un equipo que funciona correctamente. Pero en un equipo que no funciona tan correctamente, tienes a los centrales que corren para atrás, sacan al equipo. Corren para atrás, sacan al equipo. Entonces, para mí, ese dato es una pregunta, más que una respuesta. Y sin tener la respuesta numérica, tiene mucho que ver con lo que te acabo de decir. Porque si tú tienes un equipo que siempre los defensores juegan atrás de los mediocampistas y los delanteros juegan delante de los mediocampistas, el recorrido total de esta tendencia visca de vamos, venimos, pero nunca sorprendemos, generará que cada jugador tenga un recorrido bastante similar. Ahora, cuando nosotros hablamos de despliegue y de desdoble, cuando un equipo de repente te suelta el lateral y el lateral pasa del 1,30 m de su propio campo, así una analogía en el fútbol americano, ¿no? De la yarda 30, sí, y te termina la jugada en la yarda 20 del rival, claro, estás aumentando esa estadística de kilómetros recorridos. Pero si jugamos como soldados uno atrás del otro, y no hay uno que se suelte, no hay uno que se despliegue, no hay uno que tenga un recorrido para generar una sorpresa, como aquella jugada del PSG donde te digo los dos laterales pisan el área, colectivamente nunca vas a llegar a los números del rival. Y creo que ahí es donde está la explicación. Porque no es que se me escapó el delantero porque yo dije, no, ya no puedo correr más, estoy cansado. No, es en qué zonas del campo aparecieron jugadores, qué recorridos tuvieron para generar que esa estadística de kilómetros o de millas se engrose. Creo que el partido no deja un punto de análisis desde lo futbolístico rico como para decir, bueno, sacamos una conclusión, podemos sacar esta conclusión desde lo físico, ¿no? Aunque también nunca sabremos cómo va a trasladar desde a lo futbolístico estos kilómetros de más que ha corrido un equipo sobre el otro. Podemos decir, bueno, la intensidad no se puede medir, no podemos tener una traslación directa entre eso y un impacto táctico. Lo que podemos decir es que el Madrid no jugó cómodo, que el Madrid no pudo superar al rival, que quizá pudo haber algo se pudo haber modificado con aquella jugada polémica del primer tiempo, que no es tan polémica, porque el árbitro pita un penal que en el fondo después, si la va a ver al monitor, cosa que termina siendo, se entiende, y después incluso veía hasta Iturralde González, de los árbitros españoles, ex árbitros que más trabajan en los medios, dicen no es penal, con lo cual en ese punto, no sé, bueno, se demoraron tanto, y eso es lo que me comentaba Fernando Palomo, porque estaban buscando un fuera de juego, porque el fuera de juego eximía al árbitro de tener que ir a la pantalla, también por toda esta presión que hay sobre los árbitros, que ha impuesto un poco a través de su canal, o que digan que no se llama Real Madrid Televisión, pero que no es del club, esa presión sobre los árbitros y el punto donde Real Madrid se ha colocado hace que
hasta en la UEFA tengan temor de decir, vamos a revertir este cobro. Sí, yo no soy anti-VAR. Es más, a mí me parece que el VAR hace el fútbol más justo. Pero siento que la utilización de la herramienta ha perdido todo propósito y todo sentido. No puedes tomarte 8 minutos en esas revisiones. O sea, el primer tiempo perdió 8 minutos. No hay ritmo que aguante, no hay espectador que aguante. O sea, por lo menos mete un corte comercial ya cuando vaya a salvar. Pero era tanta la tensión de saber qué era lo que iba a pasar que la gente no se aburrió. Claro, pero no puede... Punto y aparte en general. Si ya de por sí el fútbol hoy tiene un problema de tiempo efectivo de juego, ¿ok? Y tiene un problema de vértigo porque lo que explicábamos el programa pasado de la posesión. Si tú encima de eso le metes que hay revisiones de VAR de 8 minutos por tiempo, estamos peor que el béisbol. Sí, sí. Estamos peor que el béisbol. Y Pero eso es un tema más preocupante en lo... la lectura es que al buscar el fuera de juego en 3 situaciones distintas de la jugada, hay una pérdida de tiempo importante. Y después cuando dicen, no va al fuera de juego, anda a ver la sujeción en el área. Y después la va a ver y ahí es donde se queda todo eterno. Y quizás ese es el único punto en el cual emocionalmente Real Madrid pudo haber entendido, más allá del penal atajado por Courtois, donde pudo haber entendido, ok, si hacía el gol ahí, si le daban ese penal, pero sí. cerramos la discusión, estéril para mí, diciendo no había penal. Y eso creo que no había que ser muy brujo para poder adivinarlo. Y no había penal. Creo que tampoco hay análisis futbolístico del partido. Es más, creo que hay pocos partidos en esta vuelta donde hay un análisis futbolístico. Quizás el Milan, el Inter, perdón, el más cercano a un análisis futbolístico. También me dio la sensación de que el Madrid se lo vio como no se lo ha visto casi nunca, con una sensación de decir, si salimos a buscarlos, acá nos podemos comer 3 otra vez. Creo. Sí, quizás es la primera vez que le ocurre al Real Madrid, y esto tendrá mucho que ver con lo otro, con el tema de lo físico, que enfrenta en los últimos años a un equipo de la Premier que no es campeón, que le deja esa sensación de que no está ni técnica ni físicamente a la altura. Y eso que también el Arsenal puede argumentar que le faltan piezas importantes, porque de hecho le faltan piezas importantes. Y ahí está entonces el punto de preocupación. De ahí quiero derivarme a 2 preguntas obvias. La primera, ¿a qué aspira el Real Madrid en el final de la temporada? 2 títulos en juego, bueno, 3 con el Mundial de Clubes. ¿A qué aspira? Te paso una pregunta, simplemente por curiosidad. ¿El Mundial de Clubes es el último título del año o es el primero? Bueno, olvídate del Mundial de Clubes. Lo pongo ahí porque pertenece a la temporada. Sí. A ver, aspira a ganar la Copa del Rey frente al Barça, evitarle al Barça un triplete. Aspira, ¿qué puede ganar? ¿Qué puede? No, puede ganar la Copa del Rey. Puede ganar la Copa del Rey. O sea, lo más cerca que tiene es la Copa del Rey. Sí, para mí es la Copa del Rey y gracias. Okay. ¿Sabes que me puse a sacar de esos equipos que te digo? A ver, la lista que tengo de 10 son de aquellos que jugaron 62 o más, ¿ok? Te voy a resumir para no hacer esto muy largo, los que jugaron 63, ¿ok? Esos equipos que jugaron 63, ¿qué títulos ganaron a final de temporada? El Barça de Pep del 2012, que es el que juega 64, gana la Copa del Rey. Sí. El Athletic de Valverde del 2012 no gana nada. El Athletic de Bielsa. De Bielsa, perdón, no gana nada del 2012. El Sevilla del 2016 gana la Europa League. Sí. El Chelsea del 22 no gana nada. Es la temporada siguiente a la que gana la Champions. Correcto. No gana nada. El Liverpool del 22 le gana la Copa de la Liga. La Copa de la Liga. Me dirá si consideramos la Copa de la Liga un título de final de temporada o no, porque normalmente es en febrero la final. Yo no lo consideraría un título de final de temporada. Vale. Para mí febrero es antes de que estos equipos se caigan. Sí. Eso.
Sí, la caída generalmente, y como lo vimos, se produce desde marzo en adelante, porque viene esa fecha FIFA del mes de marzo, y ahí hay que ver cómo te vuelven los jugadores y cómo vas a arrancar ese tramo que ya es hiperdecisivo en todos los frentes. Perdón, el Liverpool del 22 gana también la FA Cup, que ahí es Sí, cuando le ganan las dos finales al Chelsea. Las dos que correcto. van a penales, ¿te acuerdas que Sí, sí, le sí, ganan sí, las sí. dos? Eso. Bueno. Eh, Eh, entonces, ahí ¿Está tienes para un campeón el poco, Arsenal? ya vamos a eso, ahí tienes un poco lo que te refleja el Real Madrid. Es un equipo que lo que le queda en esta recta final es esa final única y que difícilmente lo veamos volver a tener una levantada. Y ojo que no se le haga muy largo el Mundial de Clubes. Claro. Sí, sí, ese es otro de los puntos importantes, ¿no? Que por eso te decía, el Mundial de Clubes queda como muy lejos. Ahora tiene que arrancar, quizá la pequeña ventaja que tiene es que el Athletic de Bilbao un día después se tiene que jugar la vida, a la hora que estamos preparando este episodio todavía no ha jugado, se tiene que jugar la vida en la Europa League con la ilusión de ganarla, está muy cerca de llegar a la Champions por vía de la Liga, pero quiere posicionarse en la final que se va a jugar en su propio estadio, con lo cual ahí hay un objetivo muy importante. Eh, pero sí, Favoritos. ¿Mm? Favoritos. Favoritos, ¿Quién, perfecto. está quién es favorito hoy? ¿El favorito de la Champions? Sí, señor. Y creo que los dos vecinos, el Inter y el París, o sea, vecinos Italia-Francia, para mí, ¿eh? Yo al Inter lo tengo ahí. Pero para mí es, digamos, está mucho más cargado a la llave de Inter-Barça que a la llave Que es la llave de los campeones. La otra representa la llave de que va a llegar uno que podrá aspirar a ser su primer título de Champions. Claro, llegará a su segunda final uno de los dos. Exacto. Sí. Y con una conexión emocional de Arteta, donde más destaca en su carrera es en París. Bueno, no, en el Everton realmente, pero Sí, Arteta tiene un gran paso por el París como jugador. correcto. Sí, Arteta, creo que el mejor Arteta es el del Everton, pero eso se lo dejamos para él. Eh, También la medida esta, ¿no? Viene de eliminar a un equipo de Premier, el París, aunque con las justas. Linda serie esa terminó siendo, Jaime. ¿Eh? Muy buena. A mí me encantó. Es una lástima esa pelota tan complicada que se le escapa a Martínez en el 1-0. Porque, claro, cuando la defensa juega tan adelantada, el arquero está obligado a jugar tan lejos del arco. Uh-huh. Entonces Martínez tiene que salir a cerrar un centro a ras de piso, Por abajo. tan lejos del punto penal por donde está parado él, por donde está parado su defensa. Esa es una pelota en la que, con el equipo un poquito más arropado, jamás sería pelota del arquero. Pero termina siendo de él porque están todos corridos hacia adelante. Y yo no sé si es que él llega y cuando él tiene un defensor delante, no sé si él la pierde de vista cuando la pelota cruza, cuando él ya va abajo y la pelota cruza por el defensor. Pero claro, ahí se condiciona todo, encima llega el segundo. Claro. Pero hay una tajada de Donnarumma al final y esa pelota Sí, que sí. saca Pacho sobre la línea, que es la clave. Pero a ver, Estuvo muy cerca de ir a la larga ese partido. ¿Eh? pero siendo tan entretenida y siendo el París quizás uno de los equipos más divertidos de ver en esta Champions, no te da esa sensación de seguridad. Te da esa sensación de que es capaz de todo, pero que al final nunca controla. Y los equipos de Luis Enrique son un poco así. Lo que pasa es que una cosa es cuando no controlas y quienes martillan de tu lado son Messi, Neymar y Suárez. Pero sí, me parece que quizás el París en esa dinámica es el cuarto favorito, si queremos ponerlo de esa forma. Creo que el París ha mostrado recursos, o el Paris Saint-Germain, ha mostrado recursos diversos. Por ejemplo, propuso el partido ante el Liverpool, la serie ante el Liverpool en casa. Jugó muy bien en casa, arrolló al equipo de Arne Slot. Y perdió. Sin embargo, perdió.
lo pierde casi en una última jugada con una acción larga, ¿no? Un balón alto que pelea Darwin, termina siendo gol. Alisson figura, de todos modos. Y lo gana peleando, lo gana metiéndose en un territorio difícil y por penales en Anfield. Ahora la ventaja la hace en el primer partido. Y quizá ahí uno pueda entender, volviendo a ver la película, si uno le pudiese preguntar a Emery dónde lo perdió, y te va a decir, lo perdimos en París. Pecó de temeroso el Vila en París, y eso lo dejó en un extremo de llegar tan condicionado al partido de la vuelta. No sé si pecó de temeroso en París. O fue demasiado, En, fue en- demasiado París, quizá también, ¿no? Creo que, a ver, creo que ese partido, los últimos 15 son claves. Y creo que el Vila equivoca en cómo gestionar esos últimos 15. Porque cuando se le viene tan encima del París, creo que debió tener más temor. Uh-huh. Porque el 2-1 era un muy buen resultado para la vuelta. Y lo que condiciona todo es ese gol en el adicional de la ida. Claro. Sí, sí, sí. Porque ahí es Sí, si donde volvías 2-1 era otra historia. ahí se te compromete todo. Inclusive con el gol tempranero del París en Liverpool, perdón, en Birmingham lo podías manejar un poquito mejor. Pero, ¿cuál es el equipo que más ha crecido con el correr de la Champions? Es el París. Sí. Es el que más ha ido creciendo con el correr del torneo. Igual sigo Del pensando que otro día, la del otro día fue recién la segunda derrota en el año 2025. La anterior, o sea, y son derrotas dentro de series donde el equipo termina progresando, o sea que son derrotas, entre comillas. Vizca, estamos ante 4 equipos, y eso explica también mucho lo del Madrid. Tenemos 4 equipos que tuvieron un muy mal noviembre Sí, y un dudoso diciembre. Los 4. sí, 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 estamos de acuerdo. Sí, El, y que vienen eso, en un punto, quizás no, algunos no tan físico, pero sí futbolístico, al alza. Algunos vienen con el calendario súper cargado. Creo que al Barça le pesa mucho ese partido que juega contra Osasuna por la muerte del médico, que ahí es donde pierde a Dani Olmo, y creo que donde también deja algo condicionado en la formación a Hansi Flick para este partido. Pero entrando ya a algo que es un territorio de proyección para lo cual tendremos tiempo, el Arsenal ya jugó contra París y jugó en casa en la fase de liga, le ganó 2-0, allí es donde se va a abrir la serie. Claro, es un partido donde ves la formación, jugó Gabriel Magalhães de central zurdo, Ricardo Calafiore de lateral izquierdo, jugó Kai Havertz en esa posición de 9, falso 9 que utiliza Arteta. De hecho, marcó un gol el alemán. O sea, podemos decir que es otro Arsenal, y un Arsenal que ha encontrado, y ahí es donde hay un tema de poder contar con los recursos, porque decíamos, tanto a Ancelotti como a Arteta le faltaron jugadores, pero Arteta arriesgó y termina apareciendo con la solución de Mikel Merino de 9, falso 9, y mal no le ha ido. Entonces, creo que el Arsenal tampoco se parece tanto al de esa primera vuelta, y quizá Paris Saint-Germain tampoco se parece. En aquel partido para París jugaron Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Méndez, Zaire Emery, Vitinha y Joao Neves. El medio se parece bastante a los Zaire Emery que ha la perdido defensa también. la titularidad. Doué, Lee y Barcola. No En estaba ese, Dembélé. en ese partido no estaba Dembélé, Asensio suplente, Fabián Ruiz ingresa en el segundo tiempo. O sea que ya estamos hablando del segundo año de Luis Enrique. Yo no te diría que Luis Enrique encontró el equipo. Sí, es que va encontrando dentro de un plantel muy joven rendimientos que van creciendo de jugadores que también están empezando a ver desafíos que no habían visto antes en sus carreras. Bueno, y te encuentras con que la dupla Marquinhos-Pacho, un recién llegado a principio de temporada, resulta que es una de las mejores duplas que ha tenido el PSG en los últimos años. Y ojo que han Exacto. pasado nombres por ahí. Vitinha finalmente ha sido el equilibrio que nunca fueron todos los grandes nombres que pasaron por ahí. Y la mejor versión de Dembélé la ha encontrado Luis Enrique Martínez. Entonces ahí tienes eh, una gran mejoría. Hay una cosa que ha pasado desapercibida, Vizca. Sí. No, te decía Al que hay un PSG, paralelo entre Dembélé y Mbappé que será interesante que en algún momento lo toquemos.
Ok. Por ahí ahora, si quieres. No, después te termina la idea, no quiero interrumpirte. Lo que te decía es que el París, históricamente, el París galáctico, le pesaba mucho el Parque de los Príncipes. Y este París es fuerte en ese estadio. Por primera vez ese estadio Sí, es fuerte. sí. Porque, Se buscaba crear clima y a veces demasiado cargado, claro, incluso con situaciones que parecía que te quieren intimidar en lugar de generar color. Y ahora han generado eso y han generado un equipo que tiene ángel, lo cual decir eso en París es mucho. no, es un equipo que tiene alma. Creo que es un equipo que muchos años tuvo estrellas, pero nunca tuvo aura, nunca tuvo alma, Ujú. nunca tuvo... dependía demasiado del entorno y poco lo que pasaba en la cancha. Este es un equipo que... es una localidad que se ha fortalecido a partir de lo que pasa en la cancha. Me río porque empieza a ser un poco el reflejo de París. Está el puente del alma, está el aura de la noche parisí. Hay un poco de todo dentro de este equipo y lo ha hecho Luis Enrique. Ahí te deslizo ese paralelo entre cómo funciona Dembélé. Si a Dembélé lo encasillas en una posición de extremo, ¿qué pasa con Dembélé, Jaime? No pasa nada. Se pierde, se extravía, se va del Sí. partido, se siente poco importante. ¿Qué es lo que ha hecho Luis Enrique? Le ha dado dos extremos y le dijo, movete por donde quieras, tirate atrás, jugá de punta, pegate un extremo, intercambia la posición, sé libre. Y ahí estamos viendo el mejor Dembélé, porque encima de todo Dembélé te brinda, quizá como ningún otro delantero, creo que puede llegar a ser, esa posibilidad de definir con los dos perfiles casi de manera igual. O sea, cuando lo vas a encarar, no sabes realmente para qué lado te va a salir. O sea, es un futbolista indescifrable, ¿Tú te con acuerdas esa entrevista? herramientas para ser Balón de Oro. Mirá lo que te digo. Bueno, es que fíjate, me leíste la mente porque te iba a preguntar a día de hoy. Es decir, estamos a vísperas de las semifinales de la Champions, ¿verdad? Las ligas están a segundos de definirse. Cuando uno habla de los candidatos al Balón de Oro, que no es un debate que nos gusta, pero lo utilizamos como para entender lo que ha sido la temporada futbolística. Exacto, es un buen termómetro de la temporada. Exacto. Si yo te digo dame 5 nombres, ¿cuáles son? Y ahí tengo que arrancar por eh, Lautaro, Dembélé, Sí. bueno, o sea, tienen que estar ellos. Ujú. Eh, Creo que un Balón de Oro en el Arsenal se me hace un poco más difícil encontrarlo. En la Y Premier se me hace muy difícil encontrarlo. en la Premier, sí, sí, correcto. Y después tenemos que ahí hay cuatro candidatos en el Barça. Por los goles lo tenemos que poner a Lewandowski, por el juego lo tenemos que poner a Pedri, por la resurrección lo tenemos que poner a Rafinha y por todo, por el futuro que tiene, lo tenemos que poner a Lamine Yamal. No sé, esa es mi humilde opinión. A ver, lo del Barça, si son 3 o son 4 o son 2 es debatible. Ok. Pero el Barça es el que tiene nombres en esa terna, en ese quinteto. Pero fuera de eso, es Lautaro y es Dembélé. No hay nadie en la Premier que haya estado al nivel de ellos. No hay nadie en un equipo español fuera del Barça que esté al nivel de ellos. Del Bayern Múnich, no hay nadie que lo podamos poner ahí en ese nivel. Uh-huh. Y esa es la tónica de la temporada. Y ahí están los 3 goleadores, pues estamos en contra de Lewandowski, de estos equipos semifinalistas de la Champions. Sí. Bueno, vuelvo al paralelo entre Dembélé y Mbappé. Entonces, dándole dos extremos, el Madrid intenta jugar con esos extremos, pero si vos te fijas cómo actúan los extremos del Paris Saint-Germain, vuelven constantemente. Son futbolistas de mucho equilibrio y de mucho sacrificio defensivo y de hacer que el equipo esté corto y de hacer que el equipo esté amplio en ataque. Si uno va a jugar con un Mbappé o un Dembélé, creo que pedirle que haga cobertura sobre las bandas a nivel defensivo, quizá le vas a poder pedir que te haga la primera presión, con lo que es algo que también le pide, por ejemplo, Flick a Lewandowski, que a veces es donde el polaco le falla y es donde Flick está pensando cada vez más, voy a tener que darle más minutos a Ferran Torres porque ya no me está ayudando a partir de algo que a mí me resulta vital para luego no sufrir con todo el resto del equipo. Es como
ponerle a un puente un elemento muy pesado en el medio sabiendo que se te puede quebrar. Entonces decís, no, tengo que sujetarlo o sostenerlo con un pilar más, para evitar que con el peso el puente se me quiebre en el medio. Por eso va Ferran. Exacto. Y, Detalle, es el sí, mismo criterio por el colomerino. ahí va. Primera presión. A partir de eso, o con un medio centro que vaya un poco más, o media punta que vaya a hacer presión sobre el rival ahí, o que cubra esa posición central una vez que, no te digo la salida profunda sobre el área, sino una vez que el juego ya se arma en el medio. Entonces, si los extremos no juegan en función del que está en el medio, cosa que en el Madrid hay un tema de egos y de personalidades, ahí se resiente. Entonces, quizá para brindarle a Mbappé la posibilidad de que él sea el futbolista decisivo, Balón de Oro, que el Madrid ha ido a buscar, bueno, hay que pensar en eso, en darle dinamismo a las bandas. El Arsenal, por ejemplo, no tiene un habitante esmerino, como decías ahora, y es Havertz, que no es un habitante tan de la punta y del centro del área. Quizá por eso también, cuando el City se asentó en el hecho de jugar gracias a los goles de Erling Haaland, y no tanto sobre las bandas, es donde el City ha terminado donde está, porque es dependiente de una carta, un medio que está desgastado, unos extremos que ya no te pueden atacar como lo hacían en las muy buenas épocas del equipo de Pep, la defensa que se cayó, y ahí está donde está el City, por ejemplo. Te voy a decir algo que puede ser una tontería. Y si es una tontería, dime, es una estupidez, no lo repitas. Siento que Mbappé tiene unas virtudes específicas que quizás no hay nadie en el fútbol actual que esté a la altura de él en esas virtudes, pero tiene pocas variantes. Y Mbappé es un jugador tremendamente inteligente, futbolísticamente hablando. Entonces, es un jugador con unas virtudes específicas que nadie más las puede hacer, que nadie más las tiene en el fútbol actual. Tiene pocas variantes en adaptación a roles distintos, pero es tremendamente inteligente futbolísticamente. Dembélé tiene muchas más variantes que Mbappé. Es menos consistente en la explosión de esas variantes. Y no estoy seguro que tenga la inteligencia futbolística de Mbappé. Por eso Luis Enrique... O al menos la consistencia emocional, mental que tiene Mbappé. Por eso es que desde lo emocional y de las libertades, Luis Enrique lo ha potenciado. Que en otras estructuras, cuando había un plan rígido que seguir, se perdía y desaparecía. Entonces, claro, eso explica por qué este Mbappé brilla, por qué este Dembélé brilla en este contexto actual, y por qué este Mbappé, sin una referencia por el centro o sin jugar pegado a la banda donde él es capaz de arrancar y hacer diferencia, por momentos no es capaz de lucir. Ahora, a largo plazo, ¿quién creemos que será un jugador más exitoso? Yo creo que es Mbappé. Pero hoy, Dembélé vive un mucho mejor presente. Sí, sí. Se ha encontrado con un ecosistema que lo favorece mucho más. A la larga, después, para la selección francesa, ahí sí que tienes un problema. Porque a Dembélé lo tendrías que poner, salvo que armes algo donde los dos haya como lo que se está jugando ahora, sin un habitante en el centro, una especie de 4-2-4. Pero esos dos defensivos en el medio, para que no se parezca tanto a un 4-4-2, tienen que dar mucho equilibrio, y los hombres de las bandas, los dos hombres de las bandas, tanto los laterales como esos extremos, tienen que tener muchísimo sacrificio para hacer que los dos puedan coexistir. Pero eso es un problema ya de la selección francesa, Jaime. Sí. Ya casi... Pero, la última cosa, ¿tú te acuerdas de esa famosa entrevista de Dembélé? Creo que todavía estaba en el Lille, que tuvo un partido donde hizo muchos goles y le preguntan, le dice, ¿pero tú eres zurdo o eres diestro? Y dice, no, a veces le pego con la zurda y le pego bien. Sí. Y a veces prefiero pegarle con la derecha y también le pego bien. O sea, como que él mismo no estaba siendo consciente de lo que le estaban destacando, ¿no? De que lo que él acababa de hacer no era común. No era normal que alguien haga con esa facilidad.
Es una enorme, enorme virtud. Por eso en la preparación, eso es lo que te dicen. Dos perfiles, que sea algo más que una pierna de apoyo. Eh, Nos quedan los otros dos semifinalistas porque hemos cargado más por el lado del Arsenal, hemos cargado más por el lado de París, que son los no campeones y que son los que quizá, si se quiere, sorprenden por lo entretenida que fue la serie y cambiante que fue la serie entre Paris Saint-Germain y Aston Villa, y por lo emotiva también, más allá de que el Arsenal es el que más contundentemente avanza, termina ganando en las dos, en las dos partes, en las dos partes de la eliminatoria, y en una de ellas lo hace con mucha contundencia. El Te Barça. puedo, El te Barça, puedo hacer una pregunta sí. comprometedora, de esas que después los mensajes crecen. ¿Tienes algo que te gustaría desde tu, no sé si paladar futbolístico, pero desde lo que estamos viendo te gustaría que pase? Es decir, ¿tienes alguien que te gustaría ver como campeón por algún motivo específico? Yo sé que no eres hincha de ninguno de estos equipos, simplemente... Pero a veces uno ve cosas que dice, y la verdad que sería bonito que esto pueda pasar. Mira, creo que la historia de Luis Enrique, todo lo que Luis Enrique ha vivido en los últimos tiempos, es digno de verlo levantar el trofeo. Eh, yo creo que todos se merecen algo, porque el Arsenal ha atravesado un desierto muy complicado y el equipo ha merecido algo más en la Premier y se ha topado contra clubes que no le han dado nada. Y el Arsenal a veces ha fallado emocionalmente, cosa que no le ocurrió en esta Champions. Creo que el Barça también viene desde el punto de vista del recorrido y de la historia de Flick y de esa máquina de adquirir problemas que por momentos parece ser su presidente, Joan Laporta, también lo viene mereciendo. Y el Inter estuvo ahí tan cerca contra el Manchester City hace un par de años, y el Inter es un poco el club italiano que más ha mantenido una esencia y más ha demostrado poder adaptarse a esta nueva época, haciendo equilibrio en aguas y en un hielo muy delgado. Creo que el Inter, como decías, también representa esa variante táctica de ser un poco más conservador, de no querer tanto la pelota, pero de saber sufrir y de saber adaptarse a todo tipo de situaciones, aun cuando no es favorito, como por ejemplo no lo era frente al Bayern. Y le tocó sufrir en el partido de San Siro, realmente que le tocó sufrir, porque si bien es cierto, le planteé una trampa táctica que hizo que el Bayern no entendiera cómo resolverla. Le dijo, te planteo que te abras, que seas muy amplio para poder atacarme. ¿Y qué hace el Inter? Le tira la línea de 5, le puebla con los 3 mediocampistas y le plantea un muro. Entonces, en ese muro, el Bayern intenta ser profundo por fuera, con Sané, que tiene un mal partido, y con Olise, que tiene un partido peor que el de la ida, y Normal. se pierde en el medio, porque Müller corre denodadamente, Kane no encuentra la posición, y tanto Kimmich como Goretzka tienen que estar ganando y perdiendo batallas, incluso perdiendo en el mano a mano con los jugadores del Inter, cuando el Inter compensaba encima de todo con el retroceso de Lautaro Martínez, que tuvo una noche muy inspirada. Entonces, ante esto, el Inter te genera muchas opciones de contragolpe, te amenaza con Thuram, te muestra que en ese tipo de batalla hasta te puede sacar una ventaja. Pero aparece el gol de Kane, porque claro, no todos los momentos del partido los domina el Inter. Y en ese momento es donde el Inter reacciona ¿con qué? Con 2 jugadas de pelota detenida. Y ahí donde el Inter te muestra, tengo de todo, tengo todas las cartas. Te puedo tratar de asfixiar adelante, te puedo invitar a la presión hacia atrás, tocando desde el fondo porque no me quema la pelota, te puedo lastimar a pelota detenida, te puedo ganar duelos, y por eso el Inter va a ser un rival muy temido por el Barça. Porque este Inter se parece mucho desde lo táctico al de Mourinho de aquella ¿Sí? época, o de ese tramo. Hay una cosa que a mí no me quedó claro y es imposible saber la respuesta porque pasa tan rápido. Yo no sé si en el segundo tiempo, cuando arranca el segundo tiempo, cuando llegue el gol de Kane, a mí me da la sensación de que el Inter da un pequeño pasito adelante. Como decir, ok, está bien,
Sí, ya los hemos controlado, ya los hemos desesperado, pero apenas tenemos un gol de ventaja, ahora tenemos que dar un pasito adelante. Porque el gol de Kane, y que hay un par de intervenciones de Sommer muy parecidas, se dan con hombres que llegan a la espalda del carrilero. ujú, Una espalda del carrilero que era infranqueable en el primer tiempo porque era una línea de 5 y el arranque del segundo tiempo es como que ya hace la media luna, ¿verdad? Como que ya el carrilero da un paso adelante y ahí es donde aparece Kane. Kane aparece al costado de la última línea, no aparece por el centro de la última línea para marcar el gol. Y hay un par de intervenciones de Sommer, perdón, justo ahí y después ya vienen los goles a pelota parada con los dos son centro de Di Marco. El primero es centro de Di Marco, no sé si el el segundo es primero centro es de Di Marco. centro de Di Marco, no, de Sharanoglu de la derecha. Es Sharanoglu. Eh, Y sí, tiene la virtud, el Inter, que lo acomoda rápido, ¿verdad? Porque es 1-0, 1-1, 2-1. Y ahí es como correcto. que volvió la calma. Bueno, y en la ida es el empate y después el gol del Inter, ¿no? O sea, que el Inter es lo que tiene. Ese oportunismo. En el partido de Múnich, a los 3 minutos del empate de Thomas Müller, llega el gol de Fratesi. O sea que ya aquí creo que pasan 6 minutos del gol de Kane, que tenía la serie en el alargue, al empate de Lautaro. Sí. Creo que no hay nada más difícil en el fútbol que un contrasistema. Y, y por eso te decía que me gustan mucho los cuartos finalistas porque son muy cortados con tijeras muy, muy distintas todas. Uh -huh. Eh, y creo que en ese corte, el Inter, primero, creo que ha sido una ventaja para el Inter que va subiendo la calidad del rival a medida que va avanzando. Que eso siempre te va llevando de a poco, ¿verdad? Te va exigiendo de una forma consistente. Pero segundo, que si yo te digo, si al Arsenal le quitas la pelota, ¿le haces mucho daño? Sí. Si al PSG le entregas el balón por completo, ¿le haces? Sí. Si yo te digo eso del Inter, el Inter te ha dicho, yo sin pelota te puedo jugar muy bien. Si me la das también te puedo hacer. O Uh sea, -huh. es el que, al ser mucho más conservador, estar menos condicionado a un extremo, vas a tener que segmentar esos 90 minutos, esos 180 minutos, en pasaje de 10 más 10 más 10 más 10 más 10 para poderle encontrar las costuras. Ojo, Sí, sí, que el Bayern estuvo cerca, le encontró costuras, pero fueron muy puntuales. sí. Fueron muy puntuales cuando se las logró encontrar. Es que la gente se queda con eso, ¿no? El Inter pasó y te va a hacer sufrir y es muy duro. Hay momentos del partido donde el Inter parece que está al borde del alargue. Entonces, tampoco es como que es una maquinaria perfecta. Tiene un partido difícil contra el Cagliari, contra el Bologna el fin de semana. Después tiene que jugar el derby. El Milan no viene bien, es un Milan realmente con un presente muy complicado, pero ahí tiene la segunda estación complicada de cara a la posibilidad del triplete, que ya más adelante tocaremos tripletómetro. Es el derby, Eh, el derby que se refiere Vizca es la vuelta de las la vuelta de semifinales Copa de la Italia, Copa, empatada a sí, la ida. Uh -huh. 1-1. eh, o sea, el Inter todavía tiene un camino largo, pero todavía tiene un triplete posible, lo cual lo asemeja un poco más a aquella temporada fantástica con Mourinho. Sí veía, y te acuerdas que esto lo hemos tocado varias veces, el paralelo entre dos ex compañeros de vestuario, que quizá muchos no se acuerden uno del otro, a mí se me asemeja mucho. Este año, como decíamos la semana pasada, se cumplen 25 años del título de la Lazio. Creo que el callado Simone Inzaghi le marca el camino al verbal Diego Pablo Simeone, porque Simeone había renunciado a la línea de 3 y este sistema de 3 le demuestra que si no es rígido y alguno de los centrales te puede compensar un poco el juego con inteligencia táctica, creo que puede llegar a ser más versátil que la línea de 4, que termina siendo línea de 5 si uno de los carrileros se pliega. Eso por un lado. Y en el segundo, la mezcla ideal de los 3 mediocampistas a partir de la línea de 3, porque como decía Bielsa, es un 3-3-2-2. Y depende de donde los dos de acá, de que vos los ajustás más adelante o más atrás. Pero Bielsa decía que para él el sistema era un 3-3-2-2.
sin un ocupante a veces fijo en el centro del ataque, que puede ser un media punta y un punta, pueden ser dos puntas, pueden ser un extremo y un punta, para recostar sobre el otro extremo que a veces se te va a convertir en carrilero, pero que eso es un poco lo que le pasó al Atlético. El Atlético jugaba 4-4-2, por momentos con Giuliano Simeone muy tirado atrás, jugaba como una línea de 5. Pero cuando Griezmann no te hacía de ese trabajo de segunda punta y lo dejaba solo el peso en Julián Álvarez, es donde el Atlético perdía. Y quizá, bueno, no se sabe todavía la continuidad del francés, quizá uno de los mejores, o el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid, con todo lo que eso representa. ¿Cómo? Pero... ¿Cómo? ¿De verdad? No estoy seguro. ¿Cuántos campeones del mundo tiene el Atlético de Madrid? Como jugadores del Atlético, no, pero... Bueno, como jugadores del Atlético sí tiene varios, tiene Sí, 5, 6. sí, ahí va. Es el goleador histórico del Atlético de Madrid, ¿sí o no? Sí, pero estamos hablando de... Todo el mundo está rompiendo récords de goleadores históricos. Bueno, vamos a citar a un experto en el Atlético de Madrid para que nos diga realmente qué es o qué ha sido Antoine Griezmann cuando se vaya, si es que ahora se está por ir. Pero te digo, fíjate lo que es el Inter, con una segunda punta, o sea, ¿quién es la primera punta? No sabría decirte si es Thuram Lautaro o o Thuram. Pero Thuram te brinda esa posibilidad. El Inter, y esto es lo que da. En el primer tiempo le pasó un poco como le pasó al Barça. Daba la sensación de que cuando rompía en ataque se ponía a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Termino la jugada o genero que el equipo me salga del fondo y me haga una retención? O sea, trabajo posesión para defenderme, lo que planteaba la semana pasada, que mucha gente no entendió, o trato de terminar la jugada. Entonces, en esa idea contracorriente, que es lo que le pasó al Barça, de no terminar las jugadas, el rival se te arma y el rival te puede trabajar mejor defensivamente y ya perdiste un poco la esencia de tu ataque, que es llegar rápido y por sorpresa. Entonces, el Inter se quedó sin eso, pero vuelvo a lo mismo, le marca el camino a partir de ese dinamismo de las bandas, de la adaptabilidad de los tres medios y de que los dos hombres de punta te puedan generar constante peligro sin andar mirando hacia los costados. A ver, no, tengo que hacer una pausa, no, tengo que jugar hacia atrás, no, ahora el entrenador me pide que juegue hacia atrás. Esa capacidad de decidirlo y a veces de sorprender al rival mal parado, porque no, tengo que ir hacia adelante y voy hacia adelante, o de hacerte mucho daño a pelota parada, creo que eso es lo que marca el punto de la evolución entre un entrenador y el otro. Bueno, es un poco la virtud que tú le acabas de dar al Inter, es la virtud que decíamos que no tenía el Real Madrid. Porque la sensación que me da es que en esta tormenta, sobre todo del fútbol italiano en los últimos años, la elección de los nombres del Inter termina siendo correcta. Porque el Inter tiene muy buen plantel, ningún ególatra, quizás la figura mayor es Lautaro, que no es un ególatra. Tiene líderes de mucho tiempo y mucha jerarquía, Acerbi y compañía, Di Marco, Bastoni, sobre todo los italianos. Entonces tiene esa identidad que mucha gente piensa que es palabras al aire, pero que es tan importante en el fútbol. Cuando las cosas van mal, los que te acomodan son los líderes. Claro. Miren al United. No hay nadie. No hay ingleses ahí. ¿Quién se ha ido del Madrid? Los capitanes. Casemiro. Nacho y... Sí, Casemiro, que es brasilero, pero formado en el Real Madrid. Pero después tienes a Nacho. O sea, al Madrid en los últimos años se le fue Nacho, se le fue Kroos, se le fue Ramos, se le fue Marcelo. Gente que eran los Acerbi, Bastoni, Di Marco y compañía. El Inter los tiene. Y después tienes esta gente que ha venido y que el Inter para ellos es un paso adelante en su carrera. Para Thuram, el Inter es un paso adelante profesionalmente. Entonces cumples con todas con esos condimentos. Tienes un equipo inteligente, con jerarquía, en un momento físico importante, con jugadores que pueden ser considerados balones de oro, y un entrenador que no es un burro. No, claramente no es. Es quizás, después de Ancelotti, el mejor entrenador italiano de los últimos años. ¿Verdad? Sí.
en una figura todavía en ascenso, Pos Allegri, a ver, Pos Allegri. Pos Allegri, quien te ha llevado a una final de... Sí, porque Spalletti hace 20 y pico de años que viene entrenando, o sea que tampoco es nuevo. Total, o sea, de la nueva generación, el mejor es este señor. Bueno, lo mencionabas que es cuando se va Bielsa, ¿no? O Bielsa le hace la finta a la Lazio, que se fijan en Inzaghi. Metió a la Lazio en Champions, ha ganado las ligas con el Inter, lo ha metido ahí, en un momento donde Italia está muy atrás en lo que puede fichar, donde está muy atrás en lo que produce internamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está ahí. El pueblo culé nos pide que hablemos ahora del Barcelona y nos van a medir el tiempo de cuánto vamos a hablar del Barça, así que vamos a tratar de ser lo más justos posibles con la gente del Barça que se queda hasta el final. Y después haremos tripletómetro. El Barça, mal partido en Dortmund, entendible, cansancio, un entrenador que juega pensando en no solamente el próximo partido, sino en los próximos partidos. Por eso no juega Íñigo Martínez. Hablabas de liderazgo, que se está convirtiendo casi en un jugador insustituible. Hablabas de las virtudes del centro del campo del Inter. Pedri las resume. Pedri no juega, sí. Mira, te iba a decir esto. Tú hiciste el Barça, no, hiciste el Madrid, ¿verdad? No, el Barça. Al Barça. No sé si te diste cuenta de esto. Cuando Pedri no estaba en el campo, cuando la pelota estaba en el medio, siempre tenías a los extremos levantando la mano, como diciendo, acá estoy, acá estoy, acá estoy. No estoy, no es metafórico, no, es real. Vean el partido. Siempre, cuando la pelota estaba en el medio, alguien decía, acá estoy libre, hey, ta. Cuando entra Pedri, eso deja de pasar. Como que el propio equipo dijo, este me va a ver, este sabe dónde estoy. Y me pareció tremendamente llamativo como lo que transmite Pedri al resto. Lo que transmite Pedri al resto de los compañeros. Es decir, el entendimiento de que no importa dónde estés, eso va a pasar. Y me acordaba de esa entrevista de Kevin Prince Boateng cuando llega al Inter. Que pedía la pelota y Pirlo le dice, deja de pedirme la pelota. Que yo sí te veo, pero si tú me dices, también te ve el rival. Y creo que Pedri es eso, ¿no? ¿Ya podemos debatir Xavi, Pedro y Iniesta o todavía no? No, todavía no. Todavía no, ok. Es demasiado pronto, me parece. Pero pinta que será un debate futuro. Los títulos definen muchas cosas. Entonces, pero bueno, creo que también, más allá de que los extremos levantasen mucho la mano, los extremos jugaron mal. Las pérdidas de pelotas de Lamine acusó el cansancio. Rafinha hizo un partido de mucho sacrificio desde lo físico, pero tampoco estuvo bien con la pelota. No estuvo bien con la pelota Lewandowski, que gestionó mal varios contragolpes, 2 o 3 decisivos, donde en uno de ellos tenía a Lamine muy abierto. Es más, en un sencillo pase que hubiese podido hacer yo, lo dejaba Lamine de cara al gol. O sea, si bien Szczęsny termina siendo la figura del Barça, más allá del penal que comete, creo que es un partido raro del Barça, de los peores de la temporada, donde me parece que junto con el de Osasuna, en la primera derrota de la campaña, más se alejó de lo que Flick quiere. Y quizá me dirás, bueno, es sacrificar, como en el juego del ajedrez, sacrificar un peón para luego ganar la partida, para generar algo. Y aquí, ¿qué es lo que tenía que generar? Tiempo y descanso. Pero era un campo difícil para hacerlo. Quizá el rival no es el mejor, no es la mejor versión del Borussia Dortmund. La posición en la tabla, el 8º lugar que tiene la Bundesliga, con 5 fechas para remontar y tratar de ver si mínimamente puede llegar a Europa League. Creo que la Champions la tiene muy complicada. Explica que el rival de los que está aquí, entendiendo que el Vila es 7º en una liga de un nivel mayor, o sea, lo podemos quitar. El Madrid está peleando todavía el título. El Bayern va a ser campeón. El Inter puede ser campeón. El Barça puede ser campeón. O sea, creo que este es el equipo que estaba aquí, de los que estaba,
Más que de- más lejos está o más bajo está en su nivel. Sí, Pero era el último finalista. pero también es cierto que es el que se comió la goleada más grande. Sí, 4. O sea, siento que cambió muy poco en la ida y en la vuelta y que en la ida nos quedó claro que esa era la diferencia que tenía el Barça. Vizca, esa derrota con Osasuna también es en la previa de un clásico. Sí, creo que sí. Entonces, No estoy seguro. Un par de semanas le faltaban. pero también es un Es partido que le queda. es en el medio de, de lo duro de la fase de Liga de la Champions, donde Flick dice tengo que empezar a rotar porque si no roto Claro, ahora, que es un poco lo que dijo el otro día. Si no le doy un poco de descanso a Pedri, después, ¿cuándo se lo voy a dar? exacto. Para mí este partido del Barça hay que tomarlo como eso. Hay que tomarlo como un partido que se dio en un tramo donde el Barça venía jugando cada 3 días, incluido ese partido que juega el de Osasuna, el postergado, el que juega después de la fecha FIFA, y que juega la vuelta de una eliminatoria que la ha superado en la ida 4-0, con un equipo cargado, con obligaciones de rotar, a vísperas de el primer título importante de la temporada, que es la final de la Copa del Rey la próxima semana. Para mí hay que tomarlo como aquello. Y después de la Copa del Rey, entender si este partido fue eso, una cosa puntual en un momento puntual de la temporada, o fue el principio de algo preocupante. Ujú. ¿Qué ha tenido el Barça en los últimos años? Que su pico de rendimiento con los entrenadores ha sido en la primera temporada. ¿Por qué? No me lo expliquen. O sea, el primer año de Guardiola, triplete. El primer año de Luis Enrique, Triplete. triplete. Primer año de Valverde creo que es doblete. Doblete. Y ahora, tripletómetro dice que está ahí. Y mal no pinta. No pinta mal. Todo depende de lo que pase entre este fin de semana y el fin de semana del Clásico de la Liga, porque allí estamos hablando son 20 días donde todo se define. En el medio está la final de la Copa del Rey, está mantener el pulso en la Liga, están las semifinales frente al Bayern y Al después Inter. al Inter, perdón, y después de las semifinales frente al Inter está el Clásico que quizá le permita al Barça, fíjate lo que te digo, empatarlo para poder mantener 4 de diferencia. claro, si es que sigue igual, y encima de todo que serían 5, porque al empatarlo se queda con el mano a mano. Entonces es como un punto, tener un comodín en la manga, pero obviamente falta mucho todavía para ese partido como para ponernos a hacer ese tipo de cuentas. Otro punto es la lesión de Alejandro Valde. Uh-huh. No sé si están jugando a la escondida al decir que son 3 semanas mínimo y que no va a poder llegar, porque con 2 podría llegar al clásico de la final de la Copa del Rey. Pero se sintió que Gerard Martín, primero, no tenía el ritmo para los 90 minutos. Y segundo, que no tiene el juego ofensivo que tiene Alejandro Valde, que le brinda una asociación, yo te diría, perfecta en esa banda izquierda con Rafinha. Y empezamos a ver la cualidad de algunos de estos jugadores que, como bien decías, están alcanzando el punto hasta aquí más alto de sus carreras, ahora que no están. Porque es ese punto. Ahora que no está Valde, estamos viendo la calidad de temporada que estaba teniendo. Sí, es que también ese es otro equipo que en el contexto diremos que muchos de estos nombres debutaron con Xavi, como muchos de la generación anterior debutaron con Van Gaal, pero que realmente explotaron bajo Rijkaard o Guardiola y que acá están explotando bajo Flick. Entonces, cuando es ese momento extraño, ¿verdad? Donde das por hecho que están y cuando no están dices, uy, qué bien que venía. Claro. Qué bien que venía. Porque si el año Es un pasado poco se como Carvajal. Son esos actores silenciosos Sí, que cuando los sacás de la obra o de la película o de la serie decís, uy, este era muy bueno y no nos era dimos muy bueno. cuenta. Sí, sí, sí. Pregunta. Todo el debate de si vuelve Ter Stegen, desinscriben a Chesney, etcétera. ¿Ter Stegen realmente está para volver Todavía no. pronto? Entonces no hay debate. Todavía no.
No, en realidad no debería haberlo. No sé si implica el alta de uno la baja del otro, o que Claro, deben en de... la Champions sí. Sí. Porque, por- En la Champions sí, correcto. sí, en la Champions sí. Porque, es más, yo no sé si Chesney utiliza el mismo número en Champions que en Liga. 25 es el mismo. Es el mismo. Sí. Ok. Sí, pero yo creo que en Champions en Champions el uno reemplazó al otro, pero es raro porque normalmente cuando pasa eso tienes que asumir el número del que estás reemplazando. Ujú. O sea, tienes que asumir la ficha del que estás reemplazando. Claro. O sea, el vacío de esa ficha, o sea, no tiene por qué ser exactamente la misma cantidad de dinero, pero sí, sacás a uno y pones a otro. Bueno, claro, lo que pasa es que en Champions no hay límite de numeración, en Liga sí lo hay. Claro. En Liga no puedes tener un número fuera del uno o el 25. Yo creo que en Liga De Ter Stegen jugadores está del primer equipo, jugadores del filial son los altos. del 26 para arriba, claro. Yo creo que Ter Stegen está inscrito en Liga. Donde no está inscrito es en Champions. A ver, ahora te digo. Pero, de todos modos, se dice que le faltan un par de semanas, que quizá en los próximos partidos pueda ir al banco de suplentes. Pero centrémonos en el debate de rendimiento, el debate futbolístico. Hoy por hoy, ese cambio te va a Claro. generar que el Barça gane algo más de lo que Lo que pasa, supuestamente va a ganar. claro, lo que pasa es que el año pasado el Madrid jugó toda la fase, o sea, todo el camino a la final con Lunin y la final atajó Courtois. Claro, Pero yo creyendo que un Ter Stegen sano es mejor que Chesney, Chesney no es Lunin. correcto. O sea, la brecha entre el uno y el otro no es tan grande, sobre todo que Chesney viene bien. Me parece que sí, el otro día creo que lo único que se le puede achacar es el penal, Jaime, porque por lo demás eh, responde bien, declaró bien en sala de prensa el lunes por la noche, antes del partido. Creo que ha entendido perfectamente, pero viene de una, entre comillas, Vacación. educación de clubes que, 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 que lo coloca, creo yo, o sea, a sabiendas de dónde está y de lo que tiene que hacer, dónde está. Sí. Sí, aparte lo que me parece curioso, y que uno dice, por qué nunca? Creo que fue un poco inconsistente o ha sido inconsistente en su carrera, por eso no lo tenemos a otro nivel, pero sus suplentes en su carrera fueron, este, Cech, Dibu Martínez, Gianluigi Buffon, Alison Becker. Uh -huh. La gente que él ha tenido en el banco en los clubes en los que ha estado, bueno, habla de que por algún motivo más de consistencia no, no lo consideramos cuando hablamos de los grandes arqueros de la época, pero que sí tuvo pasajes para estar en esa conversación. Sí, creo que el condicionante está en el tema de que fueron los años malos del Arsenal. A ver, Y sí, de la Juve, y de la Roma. en la Juve, sí, en Champions Ter Stegen no está inscrito. Claro. Es Iñaki Peña, Szczesny, Astrálaga, Cogen y Aarón, que es el quinto arquero. O sea, Claro, pero esos no. deben ser del Barça B, que están como juveniles. Correcto, los últimos tres sí, correcto. Y Astrálaga está lesionado, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo se llaman? Eh, Ander Astrálaga, que es un arquero vasco, creo que la hermana también es arquera. Ujú. Hay uno que es nacido, creo que en Florida, de padre venezolano, Diego Cogen, con CH, apellido alemán, y el otro es Aron Yakovishvili, que es de origen georgiano, húngaro, perdón, que se tiene 19 años. Los últimos dos tienen 19 años, Astrálaga tiene 21. Claro, ahí está. Peña, Astálaga y Chesney son los que están inscritos. En la liga. Bueno, aunque en la liga Eh, que va con pasaporte estadounidense, que escogen, también está siendo de suplente ahora ante la lesión de Astrálaga. O sea, él vendría a ser el cuarto arquero. Pero dicen claro, que es un arquero de muy buenas condiciones. no, pero claro, pero a lo que voy es que los tres que son mayores de 19 son los tres que están registrados como del Barça A en Champions y que la ficha de Ter Stegen es la que ocupó Chesney
Claro, Entonces tú no puedes sacar a uno de los otros dos para meter a Ter Stegen. Ter Stegen solo correcto, puede entrar por el que lo reemplazó. correcto. Porque es una ficha provisional. Ujú. Exactamente. Es una ficha de una sola temporada. El Barça ahora tiene que ir a Vigo, un lugar donde no ganó en la temporada pasada. El Madrid tiene que recibir al Athletic Club el fin de semana, en la lucha por la Liga. Después, a mitad de semana, el Barça va a jugar contra el Mallorca de local y el Madrid va a jugar de visitante contra Getafe. Y después se encuentran el sábado 26 en la final de la Copa del Rey en Sevilla. Y luego, el miércoles, el Barça va a jugar miércoles, martes, Arsenal-París van a jugar martes, miércoles, o sea, van a jugar con 8 días, mientras que el Barça-Inter van a jugar con 6 días. El Barça arranca la serie de local, en el medio va a jugar ya contra el probablemente descendido Real Valladolid, que le dio batalla al Atlético de Madrid esta semana, después la vuelta en Milán, y después el partido contra Real Madrid. Y Real Madrid no va a estar jugando la Champions. No, no va a estar jugando la Champions. Bien, creo que hemos abarcado todo, ¿verdad? Me parece que sí. Tripletrómetro, que queríamos hablar. Ahí está, momento para el gran Santi. Así que redoblante Santi, vamos a entrar al tripletómetro. Nos quedan 3 integrantes del concurso, Jaime. Se nos cayó uno, Real Madrid. Le habías dado... 25% al Inter. Al Inter, sí. 35% al Barcelona. Sí, y 40% al París. Y 40% al París. ¿Qué ha cambiado? Lamento decirles que no ha cambiado nada. Porque la realidad es que los 3 avanzaron. Entonces los 3 redujeron en el mismo número los partidos de distancia a los que los teníamos la semana pasada de lograr el objetivo. El Milan sigue estando, el Inter sigue estando a un partido, aquel partido frente al Milan que se juega el próximo miércoles. Por ahí, por ejemplo... En el próximo punto donde puede cambiar es después de que el Inter... El jueves. Juegue contra el Milan. Ese es el primer punto donde sabremos si ahí cambia, porque o se cae o sigue el Inter. Claro, ¿dónde puede cambiar de aquí a las semifinales de la Champions? En el Inter, en las copas. En el Inter y en la final de Copa del París. Del Madrid y Barça. Perdón, sí. ¿Y dónde puede cambiar también? En un hipotético descuento de puntos del Madrid al Barça en Liga. Quizá. ¿Por qué? Porque al tener ese enfrentamiento directo, queda a un partido de que lo supere. Claro. Sí, si queda a 3 o a 2, ahí ya pesaría un poco todo eso. El Inter lo que sí tiene, después del encuentro contra el Milan, administrativamente va a ser de local. ¿Qué significa esto? Que va a poner más gente en el estadio. Cuando es administrativamente visitante, así sea el mismo escenario, era el Milan el que podía vender más entradas, con lo cual tenía más gente en la tribuna. Me gustaría preguntarle a alguien del Milan, pero yo creo que a este punto, después de tantos años con esta dinámica, creo que les da igual. Creo que en cancha es anecdótico. Los abonados no tienen sitio, o sea, va a tener que ir a la tribuna visitante. Eso es todo. Sí, exacto. El Inter, después de ese derbi de Copa Italia, la semifinal de la vuelta, que se va a jugar el miércoles, va a jugar contra la Roma, y eso será el domingo, y después tendrá que viajar a Barcelona. En el medio juega contra el Verona, que está en zona de descenso, después la vuelta, y después jugará contra el Torino, que eso será el día domingo 11 de mayo. Y luego ya entra en la dinámica de la definición del torneo de la Serie A. Le quedarán 2 partidos para la finalización del campeonato, con lo cual veremos si el Napoli le puede arrebatar la posibilidad de ser campeón o no. Correcto. Y el París, lo único que nos queda ver es cuándo va a jugar la final de Copa. Ya está la fecha. Y que es contra... el Reims. El Reims, sí señor. Eso va a ser el 24 de mayo. O sea... Después de que acabe la Liga Francesa. Por ahora tiene esa fecha.
pero sería a mitad de semana antes de que se jugara la final de la Champions. O sea que me parece que eso la Federación Francesa lo podría llegar a modificar. Sí, lo que pasa es que el París debe un partido. Acuérdate que este fin de semana al París le movieron el partido para preparación del partido con el Aston Villa. A ver, déjame ver su calendario. Juega a mitad de semana que viene, que juega contra el Nantes. Ese es el que le postergaron Claro, el fin de semana pasado. después no puede hacer nada por la Champions. Después juega el 3 contra el Estrasburgo, el 7 contra el Arsenal, el 10 contra Montpellier. Por ahí se lo adelanta, no creo que se pueda hacer, pero por ahí se puede adelantar una semana entre el 10 y el 17. Yo creo, Vizca, que lo que pasó es que ese pedido de adelantar el partido contra el Nantes se hizo antes de que el París sea campeón. Y terminó siendo campeón justo antes de la ida. Sí, no, 24 creo que hay más tiempo, porque creo que la final es el 31, ¿puede ser? Sí. La final, sí. No, entonces hay una semana. Lo que te decía es que el partido contra el Nantes... No hay que tocar nada. El partido contra el Nantes que se posterga este fin de semana, el fin de semana pasado, perdón, el París lo había pedido postergar cuando conoció su horario de Champions. Pero coincidentalmente, justo antes de jugar la ida, sale campeón. Claro. Entonces ya no lo hubiera postergado porque ese partido representaba bastante poco ya ahí en ese momento. Perfecto. Bien, bueno, la próxima semana volveremos en algún punto de la semana, no condicionados a Champions. Sí, probablemente. Después tenemos la Copa del Rey. Bueno, vamos a pensar si vale la pena antes de la Copa del Rey. Bueno, que la gente nos escriba, Jaime. Sí. Primero agradecer a la gente que nos apoya, que se suscribe, que nos manda sus likes y demás. Y bueno, dennos su opinión sobre si valdrá la pena hacer algo a mitad de semana que sirva como aperitivo de la final de Copa, viendo después qué pasa con el Inter en esa semifinal de Copa Italia. Del resto a mitad de semana es simplemente ver cómo se modifican las posiciones también en la Liga Española. Creo que en Inglaterra, que hay fecha entre semana, más que nada esa cuenta regresiva para ver si el Liverpool es campeón, pero a esta altura en la ecuación general, como dirían en inglés, en el big picture, creo que no nos va a cambiar nada. Ayer no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. El Newcastle ganó el partido pendiente contra el Crystal Palace, entonces volvió a meterse ahí en esa zona de Europa. Sí. Es más, se metió tercero. Se asentó todo así, lo desplazó al Nottingham Forest. Vos me dijiste que no se caía el Nottingham Forest, ¿ahora cómo lo ves? No, yo sigo pensando que no se cae. Bueno. Es más, lo que me acuerdo que sí dije, digo, no se cae, pero no creo que se caiga en mano, que caiga, creo que dije por el City. Por el City, estabas pensando en el City, en el Villa. No, perdón, lo que te dije, ya me acuerdo, lo que te dije es que para mí el Nottingham no se cae, pero también decía que era posible que el City y el Nottingham entre, es decir, que para mí no era condicionante que se caiga el Nottingham para que entre el City. Ok. Sí, eso. Este fin de semana tenemos Chelsea contra Fulham de visitante. Tenemos al City de visitante contra el Everton, que sigue con el efecto David Moyes. Tenemos a un choque directo, Aston Villa contra Newcastle. Un gran partido para el sábado al mediodía. Así que es una fecha interesante. Y el Forest va a jugar el lunes contra el Tottenham Hotspur. Después a mitad de semana también hay fecha. Vamos a ver, Vizca, cómo... Está desdoblada. Hay algunos partidos a mitad de semana y hay otros que son el fin de semana. Y hay alguno que se tira para adelante, que es el del Forest contra el Brentford. Y vamos a ver qué pasa con las vueltas de hoy, de Europa League, que todavía no se han jugado cuando hemos grabado este programa. Exacto. Y Conference también. Y Conference también. Bien, don Eduardo, ¿algo más? No, placer. Un placer como siempre. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.